Hola amigos, amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que ustedes decidan ver esta conversación, esta plática del día de hoy aquí en Creativarte. Creativarte, acuérdate, es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y recuerda, mi nombre es Odette Margain, soy psicoanalista, psicóloga egresada de la Ibero. Y bueno, pues hoy ya, después de un tiempo de, de, de ausencia, eh, no de su trabajo, sino de estar aquí con nosotros en Creativarte con México. Pero antes mis redes sociales, acuérdate, son CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis en Facebook, y aquí en YouTube es Creativarte-bajo, Creativarte-bajo. Y bueno, pues nada más pedirte de favor si le das un like y lo compartes, ¿no? Y te suscribes. Y bueno, pues hoy tengo al psicoanalista eh, súper catedrático y sabe y conoce, ¿no? A Winnicott, ¿no? Donald Winnicott, eh, alguien al que yo considero como un parteaguas en cuanto a lo que el siglo XXI es para mí, ¿no? El inicio del siglo XXI, Donald Winnicott, que es el poder de comprender que sí se puede trabajar con la psicosis, cuando se creía que no se podía trabajar con la psicosis en aquel eh, post, eh, a- en el siglo pasado, ¿no? Con Freud, pero finalmente pues sí nos hemos dado cuenta que la sociedad está demasiado trastornada últimamente, entonces se necesita de este enfoque cálido, ¿no? Y comprensivo que da Donald Winnicott. Y bueno, pues hoy está aquí desde Chile, ¿no? Desde Chile, que espero muy pronto poder conocer Chile, ya lo tengo aquí en mi cabeza metido, ¿no? A Rodrigo Rojas Jerez. Está ¿dónde estás hoy? En Viña del Mar. En Viña del Mar. Es que me dice que luego está en Viña del Mar y luego en Valparaíso y así, ¿no? Bueno, pues bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Em, y bueno, pues vamos a hablar, bueno, más bien se va a conversar, conversaciones con Margaret Little. Además de que pues él tiene un libro que ya está aquí en nuestro país, ya desde 2017, Sí, sí. 2018, por ahí ya debe estar aquí en nuestro país, que se llama Margot Little, eh, ¿cómo dijimos que se llama? Transferencia neurótica y transferencia psicótica. Transferencia neurótica y psicótica. Bueno, pues bienvenido, Un gusto, adelante. un gusto ver. Gracias por la invitación. Eh, Sobre todo tener la oportunidad de conversar acerca de Margaret Little y de conocerla un poco más. Tú, Exacto. tú estabas señalando, bueno, quizás cosas previas, preliminares, digamos, contar un poco quién es Margaret Little. Margaret Little es una psicoanalista inglesa que nace ahí por ahí en el año 1901 en Inglaterra y muere en 1994. Y, y básicamente esta psicoanalista es perteneciente a lo que se llama el grupo independiente y allá en Londres fue didacta en el grupo de Londres, en la sociedad británica, y tiene un enorme valor en relación justamente a lo que tú estabas planteando del trabajo con pacientes psicóticos o con estados psicóticos en pacientes no psicóticos, digamos. Es lo que podríamos lo que hoy día con mucha tranquilidad llamamos transferencia delusional o transferencias psicóticas, digamos, o transferencias límite. Eh, Hoy día nos parece normal hablar de transferencia delusional, nos parece normal considerar una dimensión psicótica de la transferencia, tanto en pacientes psicóticos como en pacientes neuróticos o pacientes limítrofes.
pero, pero en la época en que nos escribe Margaret Little, no. Estamos hablando que ella comienza a escribir su primer paper desde el año 1950, y a partir de ese paper ya ella comienza a desarrollar una conceptualización clínica y teórica que permite incluir la idea de transferencia delusional. ¿Por qué hablamos de transferencia delusional? Esta es una decisión que tomamos en el libro que tradujimos con Margaret, o sea, con Lily Toane, que es este. Ustedes, este es el que ya disponen en México. Se los recomiendo ampliamente. Es una joya que yo conocí por ahí en el año 2010. Me lo encontré en Amazon y de ahí me lo traje a Chile y lo leí y encontramos con Lili Tuane que la urgente necesidad de que este fuera un libro que estuviera disponible. La última vez que se imprimió en inglés fue en el año 1994. Eh, entonces es un libro que tampoco estaba lanzado en el mundo después del 94, tampoco, menos en castellano. Nunca estuvo en castellano este libro. Es la primera vez cuando nosotros lo traducimos con Lili Tuane en el 2017. Y ese libro lo lanzamos en el encuentro Winnicott, ahí en Ciudad de México. Entonces, Margaret Little lo que trae como novedad, junto con el trabajo de Winnicott, la posibilidad de conceptualizar clínica y metapsicológicamente el trabajo con pacientes psicóticos y el trabajo con la transferencia delusional en pacientes no psicóticos, digamos, neuróticos o limítrofes. Pero en el fondo está hablando de los estados psicóticos de la mente y de cómo pueden ser trabajados clínicamente en nuestros consultorios. Ella describe lo que hoy día conocemos claramente con lo que llamamos pacientes limítrofes, el tipo de transferencia que hacen, la dificultad para simbolizar sectores de la mente donde el pensamiento no ocurre o donde lo que está en juego, digamos, no es el contenido psíquico de la mente, sino que lo que está puesto en juego es la existencia y el sentido del propio self, dicho en palabras de Margaret Little. Es la existencia del self o la amenaza de la existencia del self la que está en juego para Margaret Little en el paciente con transferencia psicótica. Esta pérdida, digamos, ella dice, esta amenaza del aniquilamiento es la manifestación del terror a la pérdida del sentido del self. La pérdida de la realidad del self va a ir acompañada también con la pérdida de la vivencia de la realidad, ya que la realidad en sí misma impugna al self. Entonces, de alguna manera, Margaret Little nos trae una dimensión que aquellos que hemos trabajado con pacientes gravemente perturbados, o que hemos tenido experiencias de perturbación emocional, ya sea propias o cercanas, en familiares o en la consulta, un territorio donde lo que se ve es un sujeto que no sabe o siente que la existencia misma, no es él, es la existencia misma la que está corriendo un peligro, la que se está derrumbando. Ya la paranoia no cabe para esta idea de aniquilamiento. Por ejemplo, es muy interesante poder entender que un paciente paranoico es un paciente que está organizado psíquicamente. La amenaza está allá afuera. Ese otro que está ahí con lente o vestido de X manera me está persiguiendo y me quiere hacer daño. Pero no hay una amenaza a la existencia. Hay una amenaza puntual. Hay un yo, hay un objeto, hay un otro que me está señalando. Hay un diálogo, hay algo discursivo, hay algo que está ocurriendo en una relación que es de tinte violento. Lo que Margaret Little, junto con Winnicott, con la idea de las angustias de aniquilamiento, y con Ferenczi también con las ideas de angustias de muerte, lo que traen estos autores dentro de la línea del Middle Group
es una línea de pensamiento donde la pregunta es por aquello que es previo a la relación de objeto. O sea, la pregunta que tiene que ver con la existencia misma, y con la existencia misma no, ni siquiera es el sujeto o el objeto, es todo corre riesgo. Em, y eso tiene que ver con en los territorios de lo traumático, con los territorios del trauma en la clínica. Entonces, eh, Margaret Little, que es paciente primero de un psicoanalista junguiano, luego es paciente posteriormente de Ella Sharp, que es una psicoanalista también del grupo independiente, mientras Margaret Little, ella está haciendo su formación para titularse como psicoanalista. Ella es médico, es psiquiatra, y luego se forma como psicoanalista. Ella Sharp, que atiende... hay otro libro muy interesante de Margaret Little, que es este. El relato de mi análisis con Winnicott. Este es un librito muy breve, de los años 90, que por lo menos acá apareció en Lugar Editorial en Buenos Aires. Y en este librito breve, ella hace una comparación de su análisis con el analista junguiano, con Ella Sharp y con Winnicott. En la descripción que ella misma hace con Ella Sharp, de su análisis con Ella Sharp, ella hace una descripción de un analista que no logra percibir más que la neurosis de ella. Por así decirlo, que que se quedan los niveles de neurosis de Margaret Little. Y por lo tanto hace análisis y una interpretación de lo dípico en ella. Margaret Little, que está 6 años atendiéndose con el Sharp, no logra sentirse vista nunca en su verdadera enfermedad. Hay un evento y una situación bastante interesante que aparece tanto en el relato de mi análisis con Winnicott como en el libro este de transferencia neurótica y transferencia psicótica, en uno de sus capítulos, que es que ella, que bueno, en el relato de mi análisis con Winnicott es en primera persona, y en el libro, en el artículo del año 51, que aparece en este libro de transferencia neurótica y psicótica, es un artículo como descripción de un paciente tercero. Eh, es el hecho de que hay un minuto en que ya muy recorrido el análisis, muy avanzado el análisis, el padre de Margaret Little muere. Y a los pocos días, Margaret Little tenía que leer su trabajo de titulación como psicoanalista en la Sociedad Británica. Ella se sentía absolutamente incapaz de leer el trabajo. Sin embargo, Ella Sharp le interpreta las fantasías edípicas de celo, de rivalidad, de envidia, a la capacidad productiva del analista, de ella misma, de Ella Sharp, y que esto la está inhibiendo. Finalmente, lo que ocurre es que Margaret Little se somete de alguna manera, se adapta a las interpretaciones de Ella Sharp, y termina leyendo su paper en la Sociedad Británica. Ella lee el paper y al tiempo termina el análisis con Ella Sharp. Ella reconoce que Ella Sharp está enferma, Ella Sharp se lo niega, y finalmente, un mes después de que termine el análisis, Ella Sharp muere. Esta situación deja a Margaret Little en lo que ella llamó como en un estado limítrofe de su existencia. Con mucha angustia, psicótica, en voz de Margaret Little, y luego de un par de años logra comenzar a analizarse con Winnicott. Y es Winnicott el que logra conocer a la Margaret Little enferma, a la verdadera enfermedad de Margaret Little.
Y ahí Margaret Little logra desplegarse. Es muy interesante el relato que hace Margaret Little y se los recomiendo que lo lean, si tienen la posibilidad que lo lean, porque primero lo que impacta es que una psicoanalista, didacta, importante de la escuela inglesa, muestre en este libro del año 90, 4 años antes de morir, su propia psicosis, sus propias angustias psicóticas, su propio proceso y el significado clínico que tuvo para ella y la implicancia en su trabajo. Eh, y cuando uno va comparando los distintos relatos de los distintos análisis que ella tiene, uno puede ver, uno puede rápidamente encontrarse con la paciente limítrofe y con sus angustias psicóticas. Uno de los primeros eventos que Margaret Little tiene con Winnicott es que Winnicott, cuando Margaret Little se comienza a atender con Winnicott en la primera o segunda sesión, entra al consultorio de Winnicott. Winnicott al parecer no le entendió en algo, no se sintió comprendida o vista en algo, y ella piensa en lanzarse por la ventana hacia afuera del consultorio, y piensa, no me voy a lanzar porque Winnicott me va a detener, entonces no lo voy a lograr. Piensa en destruirle los libros y finalmente se dirige a un jarrón con flores que tenía Winnicott y se lo destruye. Winnicott se retira del consultorio, la deja sola y vuelve poco antes de que termine la hora, y ahí está ella limpiando los destrozos que ella misma hizo. Winnicott le dice, yo pensé que esto lo iba a hacer más adelante. Y ella se pregunta, bueno, ¿será lo que yo destruí, que yo iba a destruir más adelante? ¿O será que yo iba a tratar de limpiar y de reparar más adelante? Bueno, lo interesante de esta pequeña escena es que muestra la gravedad de Margaret Little y que Winnicott logra Mm, en esa sesión darle espacio a su gravedad ujú. por primera vez. Y ahí ella comienza a sentirse aliviada y tomada de la mano. La historia de Margaret Little es una historia, cuando uno lee el relato, su análisis, es una historia bastante aterradora a minutos. Hay un minuto en que Margaret Little le relata a Winnicott con pavor recuerdos de cuando niña, a los 8 años, de ella haber tenido un absceso en una muela y de cómo en su familia ella era una molestia por tener este dolor y por no dejarlos dormir. Y la madre, en el estilo materno que tenía la madre de Margaret Little, le dice algo así como, ya no te preocupes, pronto morirás. Eh, Frente a esto, la intervención de Winnicott es muy clara, concisa y precisa. Le dice, odio a su madre. Margaret Little rescata esto como como la primera posibilidad que tiene ella de poder mirar a su madre y de mirar el odio que ella misma debería tener hacia su madre, pero que no tenía. Mm. Y no tenía porque justamente sentir odio tiene que ver con una posibilidad del desarrollo muy posterior. Eso un poco lo trato de trabajar yo en el libro que escribimos con Carmen Gloria Fenier, en este libro del odio y la clínica psicoanalítica actual. Ujú. Que por Poder mirar. cierto, hicimos un programa el año Sí, sí, antepasado, creo, sobre el sí, sí, odio. Ujú. sí. Y en ese libro, en ese artículo que publico en ese libro, hay un artículo mío donde yo hablo justamente de la posibilidad de entender y mirar el odio como una constitución psíquica, o sea, como algo que se constituye, no como algo que uno trae al nacer. O sea, finalmente el odio es un logro, como posibilidad de sentir. El odio requiere de una estructuración Eh, psíquica que sea capaz de sostener el odio. Entonces, eh, el problema no es el odio, el problema es que se haya constituido esa posibilidad psíquica de contener el odio. Bueno, eh,
Margaret Little se da cuenta y percibe en estas palabras de Winnicott, yo odio a su madre, la posibilidad de mirar la locura en la cual vivió cuando niña. Eh, Siendo que Margaret Little en todo su relato de su análisis, Margaret Little está haciendo una descripción bastante amorosa de su madre. No hace una descripción odiosa, pero sí muestra una madre bastante enloquecedora y a veces aterradora. Yo insisto, esta expresión para decirle a una niña que está sufriendo, que está gritando de dolor, es decirle, calma, no te preocupes, pronto vas a morir, es aterrador, es prácticamente aterrador. Eh, bueno, el análisis con Winnicott avanza con todas las dificultades que tiene de la transferencia. Es un relato, como yo les decía, desde los ojos de Margaret Little. Ahora, lo interesante a mi gusto, que Margaret Little va describiendo cómo ella, a ver, ¿cómo decirlo? Cómo existe específicamente la posibilidad de ser tratada analíticamente en su transferencia delusional, en su transferencia psicótica. Ella se expone con mucha generosidad, insisto, una psicoanalista didacta de la Sociedad Británica, de la IPA, tiene la generosidad de decir, miren, yo estuve en transferencia delirante, estuve delirando, era una paciente con angustias psicóticas, paciente limítrofe, grave se considera a veces ella, y sin embargo llegué al punto más alto del desarrollo de un psicoanalista institucionalizado en la IPA, pero no solo eso, sino que además logró sentirse tratada por Winnicott. Y ella, un poco a través de este relato, ella muestra un poco cómo, o uno ahí entiende cómo es que ella va haciendo las proposiciones clínicas y teóricas que va haciendo a lo largo de su obra, y particularmente que están resumidas en este libro de la transferencia neurótica y la transferencia psicótica. Eh, lo primero que trae aquí, que uno puede mirar, es cómo Margaret Little define la idea de transferencia delusional o transferencia psicótica. Es la primera autora en psicoanálisis en describir esta transferencia como una transferencia posible de ser trabajada analíticamente. Hasta ese minuto teníamos al movimiento, a Freud, digamos, primero que nada, diciendo que no, que solamente se puede trabajar en el área de los neuróticos porque son los pacientes neuróticos los que hacen transferencia con el analista, que el paciente psicótico no hace transferencia, y además eso lo anuda Freud a la idea de que lo simbólico no está desarrollado en el paciente psicótico o en los territorios psicóticos de la mente. Entonces, por lo tanto, no es trabajable. Ahí yo digo el ombligo del sueño. Ahí está el ombligo del sueño en Freud. Solamente es analizable hasta el ombligo del sueño. Más allá, ¿qué es lo que hay? Para Freud, nada. Yo digo, para allá está el cuerpo. Detrás del ombligo siempre está el cuerpo. Y en ese sentido, claro, es un territorio donde no está lo simbólico, pero sí es un territorio donde nos vamos a encontrar con el cuerpo. Y Margaret Little trae el cuerpo. A mi juicio, después de Ferenczi, Margaret Little es una psicoanalista que va a traer la presencia del cuerpo, tanto del paciente como del analista, a la escena psicoanalítica, a la escena de la sesión. En ese sentido, una de las cosas que describe, como les decía yo, es el territorio que comienza a describir a través de su descripción de la transferencia delusional. Luego, hay otro territorio que ella comienza a describir con mucha claridad y énfasis, ya en el año 51, que me atrevería a decir que muy pocos estaban hablando de psicoanálisis, de la posibilidad de analizar la contratransferencia y de utilizar la contratransferencia como parte del método clínico. Y yo tengo la impresión que nadie, quizás Winnicott,
cuando en el año 49 habla del odio en la contratransferencia, Mm. pero no con la claridad que lo hace Margaret Little. En este artículo del año 51, donde describe su impasse con Ella Sharp, eh, ella describe cómo existe la contratransferencia del analista, pero no solo tiene efectos en el analista, sino que cómo esa contratransferencia tiene efectos en el paciente. El título de su paper lo dice todo, se llama La contratransferencia y la respuesta del paciente a la contratransferencia. Entonces, lo que plantea básicamente en este artículo es la percepción que el paciente hace de la realidad del analista. O sea, esto ya es algo que Ferenczi traía, digamos, cuando él plantea la idea de hipocresía profesional o cuando se plantea que la resistencia con pacientes graves es del analista, por comodidad de la técnica, por comodidad a mantener la teoría, por comodidad a mantenerse en su territorio de sobre lo simbólico y lo neurótico. Para no moverse del lugar cómodo. Lo que hemos trabajado con pacientes graves o pacientes que tienen regresiones, que implican perturbaciones importantes o dificultades en la clínica, sabemos de la pérdida de la comodidad. Sabemos cómo vamos sintiendo el límite de nuestra teoría, el límite de nuestra técnica y nos quedamos en un territorio de lo que Adrian Sutton llama en Inglaterra o Manchester, llama el psicoanálisis como un oficio del no saber. No como un oficio del saber, sino como justamente como un territorio que está más allá de toda posibilidad de saber. Y ahí nos volvemos a tocar con lo que Freud planteaba del ombligo del sueño, pero esta vez con gente que se está permitiendo ir más allá del ombligo del sueño, mirar más allá de lo simbólico, mirar más allá de la representación palabra, la representación y de lo simbólico en el paciente y en uno mismo. Y en ese sentido, claro, el desconocimiento, el psicoanálisis como un ejercicio de un no saber, es, es, un, una aventura. ¿Aló? Ahí sí, que tuvimos una pequeña interrupción, parece. Sí. Es una aventura a partir del cual va a implicar enfrentarse con las resistencias propias del analista. A ver, Winnicott, cuando Margaret Little le rompe su jarrón, Winnicott se tiene que retirar de la sesión y dejarla en el consultorio sola. Ese tener que retirarse de la sesión es porque Margaret Little justamente lo llevó a un territorio, a Winnicott, donde, donde la interpretación no es apropiada, no tiene cabida, donde el mismo Winnicott está en su contratransferencia absolutamente, por así decirlo, así como existe una psicosis, existe una neurosis de transferencia, sabemos que existe una neurosis de contratransferencia, pero también tendríamos que plantear si existe una psicosis transferencial, también va a existir una psicosis contratransferencial. Entonces, Winnicott es llevado a ese territorio. Los analistas, cuando estamos con un paciente con transferencia delusional, muchas veces, si no todas, nos vemos acorralados a un territorio donde estamos nosotros mismos con nuestra propia psicosis transferencial. O sea, contratransferencial, que diga. Entonces, este es un territorio donde la regresión no es solo del paciente. La regresión también puede ser del analista. Y tiene que ver con ese territorio donde ya no sabemos más. Y ya no sabemos más cómo poder pensar la situación. Ya no sabemos más respecto de la teoría, respecto de la técnica y respecto del abordaje del paciente. Entonces,
es muy interesante que Margaret Little justamente nos trae a un territorio donde muy heredera de Ferenczi, porque ella fue, ojo, ella también tradujo junto con Michael Balint la obra de Ferenczi al inglés, hasta menos un libro, que es el diario clínico de Ferenczi. O sea, todos los libros que existían en inglés traducidos de Ferenczi eran traducidos por Michael Balint y Margaret Little. Michael Balint, que había sido paciente de Ferenczi, pero además era húngaro, Ujú. conocía el lenguaje, y Margaret Little, como inglesa y también adscrita al grupo independiente, trabajan en conjunto. Entonces, Margaret Little es una muy conocedora de la obra de Ferenczi y muy ligado a Ferenczi. Ella se plantea en un monismo psíquico también. O sea, que no habría diferenciación sujeto-objeto de manera radical. Ahora ella dice, a diferencia de Ferenczi, dice algo así como, soy profundamente monista y por eso que requiero del dualismo. ¿Se requiere qué? Del dualismo. Ah, ujú. Sin dualismo no hay monismo y sin monismo no hay dualismo. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que hay territorios, en los territorios de lo neurótico está el dualismo, está la relación de objeto que conocemos. Está yo, estoy yo y está el otro. Estoy yo y está incluso en los estados paranoicos de la mente, está el otro como una amenaza, pero estamos los dos. En el territorio de la transferencia delusional no hay un otro. Lo que hay es un derrumbe de mundo, una pérdida de mundo, una pérdida de la relación con el cuerpo. Y ahí, claro, los elementos restitutivos de la psicosis, si es que hay un proceso psicótico, por ejemplo, en la esquizofrenia, el delirio es una manera de defenderse de esas angustias feroces que tienen que ver y que relatan una idea de la amenaza a la existencia. Hay otro paper en el año 57 que me parece también tremendamente importante en este artículo y que trae Margaret Little. Disculpen el lapsus, después vamos a preguntarnos por qué. Que es muy interesante porque plantea cómo la contratransferencia en los pacientes con pacientes delusionales eh, es una respuesta total del analista a las necesidades del paciente. Es una respuesta, no está diciendo que no es atender las necesidades, está diciendo es la reacción. O sea, frente a una transferencia delusional es inevitable, va a haber una respuesta total del analista, va a haber un compromiso total del analista. Y en esto Margaret Little nos empieza a entregar herramientas de cómo poder sostener esta situación, estas transferencias o estas angustias psicóticas. Y ahí entra en escena el cuerpo como presencia que es territorio de contacto, no necesariamente físico, estamos hablando de contacto. O sea, yo cuando estoy en presencia de un paciente, yo tengo un contacto visual, un contacto olfativo, un contacto auditivo, a veces un contacto de piel al saludarlo, al tocarlo, uno siente sus temperaturas. Los pacientes tienen olor, nosotros tenemos olores. Todo eso es presencia del analista y es presencia del cuerpo del paciente. Y en ese sentido, Margaret Little logra, y en esto yo le invito a leerlos porque no se los puedo transmitir eh, en una conversación. Esto requiere de bastante eh, profundización para poder simbolizar aquello que no es simbolizable, que es el territorio de lo somático. Entonces, Mm, eh, ese territorio justamente que está más allá de lo neurótico, más allá de lo onírico, mm, el ombligo, más allá del ombligo del sueño. mm. Y ahí Margaret Little tiene la genialidad de plantear que el sostén que el analista hace del paciente en transferencia delusional es un sostén corporal. El analista sostiene con toda su experiencia corporal la presencia del analizando. Esto es muy relevante porque, a mi juicio, Winnicott ofrece
nos ofrece siempre ejemplos de sostén, pero es de sostén de la emoción, de un sostén del mundo sensible del emocional y del mundo sensible respecto particularmente de las angustias de aniquilamiento. Ese territorio de sostén, pero es un, bueno, su libro se llama El proceso de maduración emocional. Entonces, él es una teoría de las emociones, de la constitución de la experiencia y de la constitución de las emociones. Por lo tanto, lo que Winnicott nos entrega es una idea de sostén, pero de ese territorio emocional. Margaret Little, quizás por sus propias experiencias, ella durante su análisis con Winnicott, ella fue internada por Winnicott, fue un mismo Winnicott la llevó a una hospitalización porque temía un suicidio de la paciente de Margaret Little durante sus vacaciones. Eh, y Margaret Little describe toda la libertad que ella sintió para poder ser ella misma durante la internación. Era una internación en la cual ella estuvo cuidada por Winnicott. Si bien es cierto, Winnicott no estaba ahí, sí estaba muy indirectamente a través de los contactos que él tenía en el hospital, con el director médico, con las cuidadoras, en fin. Él estaba muy atento a qué estaba pasando ahí y había dejado instrucciones bien específicas de qué hacer y no hacer con ella. Y ella había solicitado explícitamente que no le hicieran electroshock. Que al parecer en ese minuto para ella había sido una opción evaluada. Entonces, Margaret Little logra describir cómo el territorio de contacto entre el analista y el paciente, donde se establece ese contacto, donde se puede establecer la unidad, donde se puede establecer la empatía, donde se puede establecer la sintonía emocional, es a partir del territorio corporal. Es el cuerpo, para Margaret Little, ese territorio. El territorio privilegiado donde la vivencia de lo psicótico se encuentra. Por así decirlo, es el cuerpo donde lo psicótico está esperando ser simbolizado, por así decirlo, pensado, como dice Winnicott, es el material para los futuros sueños, es en el territorio de lo corporal. Ahí está el registro. Los que hemos trabajado con pacientes traumatizados sabemos de eso, ya sea de tortura, ya sea por violaciones, ya sea por abusos sexuales, por explotación económica. Sabemos que el registro queda en lo corporal y no en lo simbólico y no en la palabra. Eh, entonces, ahora, esto significa algo muy interesante porque hay algo que Margaret Little trae de territorio de que la emoción nace en lo corporal. Hace un vínculo directo entre la emoción y el cuerpo. Entonces, y para esto yo traigo algo así como, voy a traer una pequeña cita, dice, la emoción adquiere un valor agregado, ya no solo como manifestación de la abreacción o descarga, sino que nos entrega una herramienta clínica a partir de Margaret Little en la emergencia del individuo como expresión del sujeto. La emoción deja de ser una cosa, un contenido psíquico, sino que pasa también a ser expresión de alguien. Hay un alguien expresándose en la emoción y hay un alguien corporal, con cuerpo, con tridimensionalidad. El individuo que diga, tiene fuente en su emoción. Emoción que como toda criatura no nos pertenece, pero nos constituye y nos expone como sujetos humanos. Entonces, aquí me atrevo a decir que Margaret Little pone énfasis en cómo la experiencia corporal es matriz en el contacto con el otro, es matriz de, de esa expresión emocional y por lo tanto de la posibilidad de simbolización. Lo que se simboliza no son ideas, son experiencias emocionales. Y esas experiencias emocionales para Margaret Little
nacen, emergen y son cuerpo. Jean-Luc Nancy, desde la filosofía, decía que la emoción es la moción del cuerpo. O sea, la emoción es el empuje del cuerpo, la emoción es el movimiento del cuerpo, la emoción es la expresión de un cuerpo vivo, es la manifestación de un cuerpo vivo. Y Margaret Little nos trae eso en su obra. Y nos trae eso clínicamente. Una de las maneras que ella comienza a... Por ejemplo, a ver, en el mundo kleiniano, hace poco me tocó hacer un seminario sobre los post-kleinianos en este territorio, y en el mundo kleiniano la fusión que resulta, o la unidad que resulta en la identificación proyectiva, debe ser interpretada inmediatamente por el analista para diferenciarse. Y que esa diferenciación es a través del acto simbólico que introduce el analista con su interpretación en definitiva. Esto es Capper, esto es Britton, esto es Feldman, esto también no sé si, me parece que también, pero Rosenfeld, y de alguna manera también Meltzer. Pero es a través de la palabra simbólica y por lo tanto desde la neurosis del analista, desde el lugar simbólico del analista y el uso de lo simbólico del analista, que la diferenciación tiene que ser introducida. Margaret Little no, plantea que no, plantea que la diferenciación tiene que surgir desde la experiencia corporal del paciente. El paciente dice, va a atender a buscar esa unidad con el analista, ese contacto en unidad con el analista, establecer esa unidad para poder sentirse sostenida, para poder sentirse protegida, para poder sentirse cuidado, dicho en términos simples. Pero además, también dice, es el cuerpo, los cuerpos se diferencian por sí mismos. Y particularmente a partir de una experiencia, del dolor. Cuando a mí me duele la muela, me duele mi muela. Ahí no hay alternativa. Me diferencio. La incomodidad corporal, el dolor corporal, es territorio de diferenciación. Es territorio donde uno puede ser acompañado o acompañar. Nosotros hemos tenido dolores, enfermedades, el COVID estos días, estos meses, estos años, es un territorio de experiencia. Los que hemos tenido COVID y hemos padecido, por ejemplo, las neuralgias que puede provocar el COVID en la espalda, sabemos de ese dolor, pero ese dolor lo vive uno. Por sí mismo el dolor y la experiencia corporal o sea, del propio cuerpo instala una diferenciación. Y en ese sentido, Margaret Little dice, no es necesario introducir la interpretación. Si uno introduce la interpretación, uno está apresurando un proceso y no solo está apresurando un proceso, no está permitiendo que ocurra este proceso. De alguna manera la interpretación del analista, no lo dice ella, lo digo yo, la interpretación prematura del analista le roba la experiencia corporal al paciente. No permite que el paciente se asiente en su propio cuerpo y sienta, por ejemplo, el propio dolor o el propio cansancio del cuerpo. Los cuerpos difieren y solo saben de diferir. Yo alguna vez tuve pelo, hoy no tengo pelo. Tan simple como es. Mi propio cuerpo ya no es el mismo cuerpo mío de los 20 años, ni de los 15. Hoy soy calvo, bueno, hace muchos años que soy calvo, ya más de 30 años, o 30 años, pero mi calvicie es parte del permanente movimiento en el cual el cuerpo está difiriendo, está distinguiéndose, está siendo diferente. Entonces, esta idea o este planteamiento de Margaret Little es tremendamente importante para poder entender el acto psicoanalítico. El acto psicoanalítico no solo como un territorio de la palabra, el acto psicoanalítico no solo como un territorio de la interpretación, sino que también el acto psicoanalítico como un territorio donde la presencia emocional y corporal, por ende, del analista
es en sí misma, si es consciente, es parte del acto analítico. Y eso parece algo que sumamente pareciera ser muy liviano, es liviano para el territorio de la neurosis, pero no así es liviano para el territorio de la psicosis. Yo siempre recuerdo a alguien que en algún minuto se atendía conmigo en una consulta X, que tenía muy pocos ventanales, era muy, muy antiguo, un edificio antiguo, y luego de unos años yo me traslado a un edificio muy moderno, de estos que tienen cortina de vidrio, donde prácticamente no tienen muros hacia el exterior, solamente son ventanales de corrido, y uno que otro pilar. Esta persona no lo toleró. Y la experiencia era de sentirse encerrada en un acuario, Wow. en una pecera. Y no lo logró, no lo toleró, no pudo estar más de 2 sesiones. Se tuvo que ir, no ¿Te pudo. dijo? ¿Te ¿Mm? dijo? ¿Te dijo eso? Sí, ¿Te sí, me dijo? dijo tal cual, esto es un acuario. Me siento en un acuario y no lo logro. Y, o sea, y espérense, o sea, acuario significa ahogarse. No. Acuario está lleno de agua. Y eso significa ahogarse. Entonces, esta persona no logró eh, encontrar un alojo físico en este espacio clínico mío que se llama consulta. Yo lo lamenté muchísimo porque obviamente no me podía cambiar de consulta por esa razón, pero lo lamenté muchísimo y ahí hay una comprensión de la presencia corporal del analista, digamos, que él me hablara de que mi lugar, que era bellísimo, es bello, me encanta. Todos mis pacientes en general lo alaban, No, pues sí, me lo imagino. descubren, les encanta la arquitectura que tiene. Siempre me dicen, es algo que el café, que esta persona no hubiera podido alojarse en ese espacio. Bueno, la presencia simbólica y concreta del cuerpo del analista no es solo el propio cuerpo, es toda la materialidad que el analista ofrece. Si los que son analistas de niños le ofrecen juguetes, le ofrecen pinturas, le ofrecen papeles, le ofrecen plasticinas, masillas, y los chicos juegan en ese sentido como una extensión de la materialidad del analista. Esa masilla también es analista, ese tiempo también es analista. ¿Por qué? Porque uno compra una determinada masilla, uno compra un determinado consultorio, yo compré este consultorio. Eh, esas son todas extensiones, el que haya café en mi consultorio, un café en grano, que te puedes hacer tu café expreso, hay un aroma en mi consulta. Eso es parte de mi materialidad, es parte de mi cuerpo y los analistas tenemos que ser conscientes de que ofrecemos esa materialidad, la materialidad de los minutos que trabajamos. Yo atiendo 45 minutos, la materialidad del color del diván, de la cantidad de luz, del orden o del desorden de mi consultorio, de si tengo libros o no tengo libros, de la buena luz o la mala luz, del frío o del calor. Toda esa materialidad es el territorio, lo que llamamos normalmente encuadre, es el territorio, las horas en que articulamos con el paciente, son territorios que uno le ofrece al paciente consciente o inconscientemente para que el paciente se vincule con nosotros y empiece a desplegar lo que llamaríamos más freudianamente sus investiduras. En términos winnicottianos, poder desplegar su creatividad. Es por eso que se suele decir en el mundo de, por ejemplo, de la teoría de Kember, que los pacientes con transferencia limítrofe o el paciente limítrofe atacan, los kemberianos hablan de ataque al encuadre. No es un ataque al encuadre, es ahí donde se relacionan con el analista, porque el encuadre es parte del analista. Ujú. Entonces, esa materialidad que uno ofrece es brutalmente relevante para los pacientes. Yo alguna vez atendí a una paciente en el hospital psiquiátrico que rápidamente me doy cuenta que es una especie de psicosis blanca, podríamos decir, o sea, una organización psicótica de la personalidad, pero sin una clínica, sin un cuadro psicótico manifiesto.
Y esta paciente, yo la empiezo luego a atenderla en el hospital psiquiátrico, digamos, me la llevo para mi consulta privada. Llegamos a un convenio para que ella pudiera pagar, ella era paciente estatal, digamos, y le cobré exactamente lo que ella le pedían en el Estado. O sea, un honorario muy ajustado, muy rebajado. Ella lo tomó gustosa, pero tuve que explicarle desde cómo tenía que llegar a mi consultorio, cómo se tomaban las líneas del metro, cómo se pagaban los pasajes de metro, porque ella nunca había salido de su comuna, eh, cómo llegar a la consulta. Y luego de mucho tiempo de trabajo, que fue un trabajo muy, muy interesante con esta paciente, ella me trae un sueño donde yo logro bastante psicótico, o sea, bastante no simbólico, bastante, como dice Bion, como el material, el mobiliario de los sueños, no, sin sueños, solamente el mobiliario, eran cosas de un sueño. Y en estas cosas lo que había eran básicamente unidades de tiempo. Ella soñó con unidades de tiempo, ¿Cómo? con segundos, con minutos, con horas. Ah, Eh, y, y luego de una serie de asociaciones, yo logro darme cuenta ujú. que ella me estaba diciendo que los dos únicos puntos fijos en su vida eran las 2 sesiones que yo tenía conmigo. Y todo estaba calculada, toda su semana, toda su vida estaba calculada en términos de minutos, no de horas, ni de medias horas, ni de 15 minutos, de minutos, antes de verme a mí o después de verme a mí. O sea, 955 minutos después de ver a Rodrigo, yo voy a levantarme y voy a tomar mi desayuno y me voy a ir a trabajar. 1288 minutos antes de ver a Rodrigo, minutos, Sí, muy psicótico. Ujú. exactamente. Y cuando yo, sorprendido, me doy cuenta de esto, se lo señalo, y ella me dice cándidamente, de una manera muy psicótica también, me dice: "¿Y cómo lo hace el resto? ¿Y cómo qué? ¿Y cómo lo hace el resto si no es así?". Ujú. Para ella la evidencia era esa, y esa era la realidad. Bueno, ahí hay un punto de encuentro. Ahí la relación de investidura, la relación de transferencia está con eso que uno ofrece, el horario fijo. Algo que para mí es comodidad. Ya, Yo ya le tengo dio hora estructura, ¿no? exactamente, pero a ella le dio una organización psíquica, a Ajá. ella le dio la posibilidad de contar con alguien hasta ese minuto, 4 años, que no se movió, que estuvo ahí para ella en esos horarios, y eso a ella le permitió ir construyendo ¿Iba 2 un veces a la 2 semana veces a contigo? la semana así conmigo, en ese Ujú. minuto. Y cuando y claro, puede haber una interpretación kleiniana que es que diga que son los 2 pechos de la madre. Sí, sin duda. Pero yo creo que no le ofrecí 2 Mm, pechos, lo que yo le ofrecí fueron 2 puntos fijos. 2 puntos mm. fijos de alguien que se comprometió a estar con ella. Ahora, es curioso porque cuando yo le planteo esto y esta sorpresa para mí de que ella tiene organizada su semana en función de minutos, yo le señalé y ella me pregunta: "¿Y el resto cómo lo hace?". Y yo le dije: "Bueno, el resto tenemos agenda". Y le mostré una agenda. Mm, Y funcionamos en horas, no en minutos, porque en minutos es muy agotador. Y ella lo empezó a hacer. Y no solo lo empezó a eh, hacer, sino que después de mucho, porque eso podría quedar ahí en la conducta, sino que luego de un par de años ella llega llorando a sesión y nunca lloraba, como más bien era una permanente sonrisa fija mm, y una rigidez corporal propia de pacientes psicóticos o con mm, organización psicótica de la personalidad. ujú. Y llega llorando y yo me preocupé mucho, porque nunca la había visto llorar. Entonces le pregunto: "¿Qué te ocurrió?". Entonces me señala que cuando venía en el colectivo, camino a la consulta, pudo darse cuenta que las voces que escuchaba, de las cuales nunca me había hablado nada y a nadie, que las voces que escuchaban
eran sus propios pensamientos. Entonces, ella se logra adueñar de sus pensamientos, logra marcar el territorio como un territorio propio, como un territorio de experiencia, no como un territorio de amenaza, no como un territorio de proyección, no como un territorio de fusión. Y no solo llega adueñándose de eso, sino que es muy emocionada con eso. Mm, Y eso es a partir de ofrecerle ujú, ese territorio donde ella, su experiencia corporal, se asienta en una experiencia corporal mía como analista que llamamos encuadres y horas fijas. Yo no ofrezco horas fijas por razones metapsicológicas. El que lo diga así no tiene mucho sentido. Uno ofrece horas fijas porque es comodidad y salud mental para uno como analista. sí, estructura, Da estructura. claro. Eso es una estructura básica de nuestro tiempo. Ujú, Entonces, para ella dejó de ser una unidad de tiempo y pasó a ser un cronos, o sea, un kairos, que diga. ¿Kairos cuál es? Para los griegos existen dos formas de hablar del tiempo. El cronos, que es el minuto del reloj, y el kairos, que es el tiempo subjetivo, es el tiempo de la experiencia. Entonces, ella pudo pasar del cronos a un kairos. Cuando nosotros recordamos en términos de kairos, no de fecha. El historiador, por supuesto, puede recordar en términos de fecha, pero nosotros cuando recordamos en términos de experiencia, recordamos en términos de un kairos, de lo significativo, de ese beso que nos enamoró, no nos acuerda los minutos ni los segundos que duró el beso que te enamoró, sino que uno recuerda el beso, las sensaciones, la persona, lo que uno sintió. Y en ese sentido, es un territorio totalmente distinto. Y esta paciente pudo hacer esa transformación. Y esto es lo que un poco nos trae Margaret Little, digamos, con esta idea de la presencia del analista. ¿Cuáles son los territorios de la presencia del analista? No solo que sea calvo, no solo que tenga una barba canosa, no solo que use lentes, sino que también es el color del consultorio, las ventanas, los horarios, si subí de peso o bajé de peso. Todo esa es la materialidad que ofrece, los libros que tengo, los colores de los libros. Hay pacientes que me hablan de los colores de mis libros. Me dicen, y esos libros verdes, refiriéndose a los de Freud, eh, son muy importantes los libros verdes, ¿no? Porque están ahí destacados. Y me preguntan, y hay una relación a través de toda la materialidad de la analista, si uno tiene planta o no tiene planta. Todo eso. O sea, ese mundo de lo corporal es lo que nos trae Margaret Little como un territorio a observar, a comprender y a incluir dentro de la experiencia analítica como territorio de dirección de la cura, lo que podríamos llamar la dirección de la cura. O sea, ¿cuál es el proceso de curación en un paciente? Y Margaret Little dice, parte ahí, parte en ese contacto de la corporalidad del paciente que entra en contacto con alguna especificidad de la corporalidad del analista. Yo tenía un paciente que no podía atenderse en el diván por la tela que yo tenía. La encontraba demasiado áspera. Era un tapiz, pero para esta persona la aspereza del tapiz le provocaba emocionalmente heridas. Entonces, en ese territorio de contacto, claro, hubo dolor, pero ahí pudimos hablar como de esa piel de bebé herida, ya no piel sensible, piel rasgada, piel fracturada. Pero bueno, esta es una invitación, no es aunque he hablado bastante, es una invitación a leer a Margaret Little, es una invitación a poder mirar en el trabajo con pacientes la transferencia delusional y de poder entender cómo desde la transferencia delusional se hace un trabajo psicoanalítico, por ejemplo, a través de los actos psicoanalíticos, a través de la presencia del analista, a través de la experiencia corporal del analista, y cómo desde ahí en el mundo de Margaret Little, se plantea la transformación y lo que sería la cura analítica de un paciente psicótico.
A ver, repite nuevamente qué es para ti delusional o cómo? Delusional. Sí, Delusional, ¿qué es? nosotros, a ver, la palabra es, en inglés es delusional transference. Delusional transference no quisimos traducirlo por transferencia delirante. ¿Por qué? Ujú, Porque la idea de a ver, en inglés se habla más livianamente de lo delusional, de lo delusional. ujú, ujú, Eh, pero hablar de delirio en psiquiatría, en castellano, es distinto. Hablar de delirio en castellano ya habla de un cuadro psicopatológico. Estamos hablando de una esquizofrenia, por ejemplo, o de una micropsicosis en un paciente limítrofe. Pero estamos hablando de un cuadro psicopatológico. No cuando hablamos de delirio, en castellano tiene una carga psiquiátrica muy fuerte y una carga diagnóstica muy fuerte. Entonces nosotros cuando tradujimos el concepto, encontrábamos que la idea de delirio era contraria a lo que nos estaba planteando Margaret Little. Entonces decidimos dejarlo como delusional, transferencia delusional. O sea, no como un proceso psicótico, sino como un modo de la transferencia. Y en ese sentido, por eso que escogimos, generamos este neologismo y lo decidimos. Hay gente que no le gusta, hay gente que no le parece, no lo comparte, pero probablemente porque ellos creen más en esta acción de diagnosticar como algo relevante en el trabajo con los pacientes. Para mí, lo más relevante en el trabajo con un paciente no es el diagnóstico clásico psiquiátrico, sino lo que yo llamo es el diagnóstico de la capacidad de trabajo, analítico del paciente y del deseo de un trabajo analítico del paciente. Y eso no tiene que ver ni que sea ni neurótico, ni psicótico, ni limítrofe. ok, Eh, entonces esta delusional sería como el aniquilamiento. Exactamente, lo que está en la base de las transferencias delusionales son angustias de aniquilamiento, Ujú, ujú, donde sí, básicamente el paciente no puede pensar. de vacío. Ajá, Es una experiencia de futilidad, es sí, una ujú, experiencia de vacío mental, ujú, donde lo que uno observa son defensas de intelectualización feroz, pero no de la intelectualización del neurótico obsesivo, ¿sí? ujú, Que esa es como, no, yo no voy a hablar de mi madre y habla todo el tiempo de su madre negando a la madre, pero hay una racionalización, negando el afecto por la madre para poder exponer sus ideas sobre la madre. Pero el neurótico y, obsesivo niega el afecto. El ujú, paciente en una transferencia delusional lo que tiene, lo que padece es una, una intelectualización como una forma de catálogo. Es como llenar casilleros de Excel y ah, sí, punto. Hay una si categorización. bien te va, si bien te ¿Mm? va. Si Y bien te claro, va, exacto. No, no, por sí, supuesto, si no es un tema de evaluación crítica, digamos, es lo que ocurre en la clínica, digamos, una descripción. No, por sí, supuesto. Sí, y a ver, como yo siempre digo, eh, a ver, los mecanismos de defensa que estamos observando, yo, chapó, o sea, me saco el sombrero, porque permitieron que el paciente estuviera vivo hasta el día de hoy, y no sí, solo que el paciente estuviera vivo hasta el día de hoy, que permitiera que tuviera un acceso a la consulta. Como dice Winnicott, el falso self es como la niñera que lleva al chico enfermo al consultorio así es. Sí, atenderse. Entonces, en ese sentido, los mecanismos de defensa, todo mi la verdad respeto. sí, la verdad sí. El paciente va a dejar de ocuparlos cuando ya no los necesite más o cuando ya le molestan. Ajá, Pero eso es así es. una evaluación del paciente, no es una evaluación del analista. Es una evaluación del encuentro consigo mismo, ¿no? Exactamente. ¿No? Del encuentro consigo mismo y con las limitaciones que comienza a sentir en la rigidez que tienen Los pueden tener mecanismos. los mecanismos defensivos, mientras más graves son más rígidos, digamos, esa es la característica como más relativa a la patología. Yo siempre digo, Ajá, en patología psicológica,
eh, los cuadros psicopatológicos son muy pocos. Son muy pocos. Yo siempre digo en términos de volúmenes de libros o de páginas de libros, ¿cuántas páginas de libros podemos tener en psicopatología o en psiquiatría? ¿Cuántas? ¿1000? ¿2000? ¿3000? ¿50 tomos? Si juntamos los Jaspers, los DSM, todos los DSM, los europeos, los psicoanalíticos, ¿cuántos libros juntamos? Muy pocos. Veamos, vamos a ver la biblioteca de patología anatómica o patología médica o patología biológica. Son infinitos. Y no solo son infinitos, siempre están apareciendo. Entonces, una de las características que tiene la psicopatología es la rigidez. Es la rigidez, lo agotado, lo encasillado de lo humano dentro de la psicopatología. En cambio, en la salud no podemos decir mucho. O sea, si nos remitimos a la idea de creatividad primaria de Winnicott como manifestación de salud de un paciente o de alguien, mientras más sano, menos rígido es el paciente, más ligado a la creatividad, más conectado a la espontaneidad, más conectado a la creatividad y al sentir la vida y al movimiento de la vida. En cambio, más hacia lo patológico, el paciente está más lejos de la creatividad, está más rigidizado y está más encasillado en sí mismo, en sus propias defensas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de las defensas? Que generan sufrimiento, protegen, pero también generan sufrimiento. Y eso es una evaluación del paciente, no de uno. Oye, Las defensas están ahí por algo. claro, obvio, ¿no? Oye, y bueno, para ir concluyendo, ¿no? De Ujú, todo esto que nos acabas de compartir, em, fíjate que muy atenta estuve escuchándote en esta ujú, ocasión, si no intervine nada, ujú, porque pues me fuiste llevando, me fuiste llevando, me fuiste llevando. Y lo que a mí me parece que con lo que yo me quedo con todo esto el día de hoy es ese valor, ¿no? Del que tú hiciste hincapié en un inicio, del valor que ella tuvo para compartir mm, su propia locura, sí, ¿no? Con nosotros. Ese encuentro con su, con este diferencial que fue Winnicott, ¿no? En su mm, vida. Em, como inicié diciendo, ¿no? El siglo XXI fue un siglo del encuentro con lo transferencial desde mí, ujú, ¿no? En esta parte en el encuentro con la sensibilidad, ujú, con esta parte del encuentro con lo emocional, ¿no? Con lo que tiene que ver con uno. ujú, Esta parte que tú comentas, ¿no? De cómo es cuando uno llega muy, muy limítrofe, muy vacío, muy aniquilado mental mental, corporal, mm. ya con eso, Au- ¿no? Auditivo, Automatizado, digamos. ¿no? Completamente, a medida de que el análisis Automatizado o todo lo contrario, todo lo opuesto, todo el reverso, que es impulsivo, impulsivo. descontrolado, pero que Ujú. es otra forma de automatización finalmente, si eso no es la vida humana. Y que todo esto, ¿no? De todo lo que ella vivió, Ujú, ¿no? Me hace repensar que no estamos exentos nosotros como analistas haber padecido algo así en la vida, ¿no? O por sea, supuesto. ¿no? O sea, y que el hecho, yo creo que por eso era tanto mi interés de hablar de ella, porque poco se habla de ella, la Muy verdad, ¿eh? poco. Sí, ¿No? sí. Por eso te señalaba al principio de que la última vez que se publicó este libro en inglés fue en el 94. 1994. De ahí no se ha vuelto a publicar en inglés. Y Sí, nosotros lo sí, volvimos a reflotar en castellano en el 2017. Entonces, wow, son 23 años sin tener ninguna noticia en ninguna editorial del mundo de este libro.
que es fundante de la comprensión de la idea de contratransferencia actual y de la idea de transferencia psicótica del día de hoy. Una transferencia psicótica que sea trabajable analíticamente. Porque qué curioso, ¿no? Antes de entrar a la conversación entre tú y yo aquí en el programa, conversábamos antes, ¿no? Con respecto a lo que vivimos en la pandemia, lo vivido en el COVID, y que yo te dije, eso lo entiendo porque es como despertar de un delirio, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, que sí. te dije? Porque yo padecí de eso, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, sé lo que es estar en un delirio y de repente, ¡ah, Dios! Esta es la vida, ¿no? Exactamente. Esto es vida. ¿Y por qué? Porque uno no está exento de venir de unas historias diferentes, similares Mm, o caóticas a lo que ella vivió, ¿no? Entonces, exactamente. no soy exenta a lo que ella padeció. Sin Nadie. embargo, me identifico en muchas cosas con ella, ¿no? Mm, En mi caso, yo también tuve 3 análisis diferentes, ¿no? Y la última fue la que me sacó, que fue la más winnicottiana. mm, Entonces, sé de lo que estás hablando, conozco esto y conozco la comprensión del analista hacia la enfermedad. Cuando te escuchan y saben lo que es lo que te está pasando, como dijiste de Margaret Little, entendió mi enfermedad, no, pues ya mm. lo hiciste. Y todo esto que compartes de tus pacientes, o sea, qué delicia, ¿no? Es cuando uno dice, es que vale la pena el esfuerzo de haber vivido lo que viví personalmente en mi análisis para poder estar con el otro y entender lo que el otro está padeciendo, porque Al- solamente así es como puedo lograr entenderlo. ¿Alguna vez alguien mayor, bastante mayor, me viene a consultar? Ya no de tercera edad, bastante avanzada la tercera edad. Me viene a consultar, muy enfermo él. No voy a dar detalles, pero la cosa es que a medida que va avanzando las sesiones, él me dice un día, Rodrigo, tengo 76 años, ¿vale la pena? Yo le dije, mira, esa evaluación es tuya, si vale la pena o no este trabajo y lo que estamos haciendo y lo que te estoy mostrando y lo que me estás mostrando tú, lo que es tu vivir y tu padecer. Esa evaluación es tuya, si vale la pena o no, pero yo te puedo decir qué vale la pena para mí. Le dije, para mí vale la pena hasta el último día de mi vida la posibilidad de ser consciente y feliz. Un día en mi vida siendo consciente, estando conectado a la vida y siendo feliz, me vale la pena vivirlo. Todo el esfuerzo que he vivido para llegar ahí. No, le dije, no es un asunto cuantitativo. Por eso que yo hablaba del cronos, que es cuantitativo, y que por lo tanto pertenece a los territorios más psicóticos de nuestro como experiencia humana, como vivencia humana, versus el cronos, que es un territorio de cuando o cualitativamente aparece la experiencia humana. ¿Cuánto tiempo dura, eh, no sé, Ana Karenina? Cuando uno ha visto la película, cuando uno ha visto, leído el libro, cuando uno escucha la sinfonía, el alegro de la sinfonía número 7 de Beethoven. ¿Cuánto tiempo dura eso? Dura infinito. De alguna manera hay un territorio que es de la experiencia humana que no tiene el límite del cronos. ¿Cuánto dura ese beso que te enamoró? Que sería la experiencia estética, ¿no? Exactamente. Ujú, La experiencia estética es una experiencia abierta al infinito, aunque ujú, dure un segundo. ujú. Es como últimamente he estado hablando con una paciente con respecto a la felicidad, ¿no? ¿Cuánto Mm, dura la felicidad? Un mm, instante. sí,
Por Cronos es un instante, Sí, pero como experiencia es invaluable. es invaluable, no tienes límite. Ujú. Y eso es lo que importa, o sea, la experiencia estética, la experiencia emocional, Ujú. la experiencia corporal, como dices tú. O sea, el estar psicotizado, no hay una experiencia, Corporal. co- No, el cuerpo es como no una muela existe. que duele. El cuerpo es como en la experiencia psicótica, el cuerpo, en la vivencia, siendo preciso, en la vivencia psicótica, el cuerpo es como una especie de muela cariada que molesta, solo perturba. ¿No? Es como una paciente que tuve, bueno, que tengo, y que hace muchos años, ante una pérdida eh, de pareja, no de muerte, sino de que se tuvo que ir, un hindú, ¿no? Ujú, Este, dice que no sentía los brazos. ujú, Entonces, ella es catedrática de una universidad que aquí se llama Politécnico y es farmacobióloga, ¿no? ujú. Y entonces me relata que en ese entonces se ponía una bata y otra y otra y otra, porque con la carga de las batas lograba sentir el peso de El sus brazos. peso. Pero bueno, eso es prácticamente echar de menos el abrazo de mamá. No haber tenido un abrazo de mamá Ah, no, bueno, sí, que claro. envolviera su cuerpo, que lo hiciera sentir el límite de su piel. El contacto es básico para sentir el cuerpo. Sí, ya lo dice Anciu, ¿no? En Yo Sí, Piel. sí, sí. Y que son todas ideas derivadas de estos conceptos, de esta matriz conceptual. Ujú, sí. Es cuando el middle group pasa por Francia. por así decirlo. Y que con esta experiencia de la que comentas, ¿no? Ese primer encuentro con Winnicott en el momento en el que ella rompe el, El jarrón. el jarrón y que él se sale. Yo también en el momento lo interpreté como un autocuidado de él, ¿no? Sí. ¿No? O sea, pero no de correrla. No, Y no, porque no, de hecho no la corrió. Él no se por fue. eso, ¿no? Él se fue. Exacto, o sea, de no rechazarla, ¿no? No, por supuesto. ¿Qué hubiera hecho un analista junguiano? No lo hubiera logrado hacer ella, No. no, De hecho, no lo logró hacer. no. Y con él tuvo la oportunidad de romper Y porque Winnicott, y además Winnicott más adelante en el tratamiento, no sé cuánto tiempo más, pero más adelante, le señala que ella rompió un jarrón muy preciado para él, que le gustaba mucho que le gustaba mucho. y que sustituyó por otro parecido, ¿no? Exactamente, y rápidamente lo sustituyó. Ajá, O ujú, sea, él fue quien se encargó, entendiendo que Margaret Little no podía sostener el peso de la reparación, el peso del sentimiento de culpa, él se hizo cargo de eso y él puso el jarrón. Él reparó. en ella. Ujú. Exactamente. Y al reparar el acto de ella, al hacer eso, Winnicott está asumiendo y está reconociendo la gravedad de Margaret Little en ese minuto. Que esa es la diferencia en el encuentro con el psicótico. O Mm, sea, en esta paz, así se me vino, ¿eh? Esa paz mental de uno como analista, de reconocer que no pasa nada. Si corro, lo que hago es que asustar al paciente más de lo que ya está, ¿no? mm, Es dar la oportunidad, hablamos una vez en el programa sobre el odio, como dices tú, ¿no? En ujú. ese momento ella tuvo la capacidad de poder ejemplificar su desborde Sí, emocional, ¿no? Porque así lo veo, ¿no? Es un sí, sí, desborde, tirar, es un romper, estallido. ¿no? Y de hecho, después es muy bonito, si uno mira la historia de la fractura, lo que hay es la fractura, lo primero que hay es esta fractura de el jarrón de Winnicott, donde Winnicott es capaz de contener, observar, sostener la patología, las angustias y el sufrimiento y el desborde de Margaret Little,
esto evoluciona hacia una fractura de Margaret Little a través de las palabras de Winnicott, reconociendo Winnicott el odio que le provoca a la madre de Margaret Little, como por ejemplo esta frase que les decía cuando la madre le decía, no te preocupes niña, ya pronto morirás, a una chica de 8 o 6 años, Winnicott que le dice, odio a tu madre. O sea, Winnicott de nuevo se está haciendo cargo de algo que Margaret Little no puede hacerse cargo, que es del odio hacia la madre. A partir de ese gesto, Margaret Little puede empezar a hacerse cargo y a incorporar y a integrar el odio a la madre. Termina esto en una fractura de la relación con su madre y luego el dolor que le provoca esa fractura de la relación con su madre la lleva a una fractura de su propia pierna en un accidente. Pero una fractura en la pierna donde finalmente esta mujer, Margaret Little, es cuidada por 2 amigas en estas vacaciones donde tiene esta fractura, que la cuidan y la cobijan y la trasladan y se hacen cargo de ella, de manera tal que ella ya finalmente puede... Hay una historia, si uno lee el caso de Margaret Little, hay una historia de las fracturas, que es muy interesante de ver y de leer, porque finalmente termina en un territorio donde ella puede hacerse cargo de esa fractura. Que finalmente ese es la caída ante el vacío, ¿no? Exactamente. Te caes para levantarte. Sí, pasa que cuando uno se cae en el vacío y se deja caer en el vacío, finalmente lo que va a ocurrir es que vas a pisar. O sea, si el territorio de la materialidad de la experiencia del cuerpo, es que finalmente el cuerpo cae, choca contra un piso. Si tenemos en cuenta el cuerpo, entonces el cuerpo va a encontrarse con la gravedad, se va a encontrar con el planeta Tierra, se va a encontrar con la presencia del analista ahí, que es distinto a solamente hablar del mundo interno, y ahí te puedes quedar ahí atrapado en una especie de caída infinita como en la película Vértigo de Hitchcock, digamos, una caída apanicante. Uh-huh. La relevancia de incluir lo corporal como materialidad es central. Y eso lo hace Margaret Little dentro del psicoanálisis. Antes lo hizo un poco Ferenczi, pero Margaret Little lo trae completo a escena como puerta de acceso al trabajo con pacientes en transferencia psicótica. Y qué bueno, pues eso, ¿no? O sea, no dejar de lado esta parte importante, ¿no? Que como analista, y si estamos en esta parte, tanto tú como otros con los que he platicado, que creemos en el valor del sostén, en el valor del abrazo, en el abrazo ya sea literal, físico, o en el abrazo desde la escucha, de la comprensión de todo aquello que traen, ¿no? Como esto del Que también cronos, es ¿no? que para el paciente es literal. O sea, para un paciente que no tiene quien lo escuche, el abrazo que entrega las orejas mías, mis oídos, es literal. Claro, es la presencia objetal, la constancia de la que tanto nos ha enseñado Winnicott, ¿no? O sea, la constancia Exactamente. objetal, que creo que Margaret Little lo aprendió muy bien con él, ¿no? Sí, Esa sí. constancia, esa presencia, ese no te voy a abandonar, no te voy a dejar, aquí Hay, estoy. hay algo muy relevante, porque si bien es cierto, Margaret Little fue paciente de Winnicott y uso del trabajo de Winnicott, también Winnicott cita mucho a Margaret Little respecto de la transferencia delusional. Es Margaret Little la que le entrega los conceptos metapsicológicos a Winnicott para trabajar esto. No solo creció Margaret Little con el sostén de Winnicott, sino que Winnicott al sostener a Margaret Little también creció. Y eso es muy relevante. ¿A qué te refieres? Me refiero concretamente, uno lee a Winnicott y se va encontrando con los conceptos citados. O sea, Winnicott cita a Margaret Little en sus Ah, sí. conceptos, en los que aparecen en este libro. Mm, ujú.
O sea, por eso que es un verdadero intercambio intersubjetivo. Es un verdadero Sí. encuentro. Ujú. No, pues es que eso es maravilloso, ¿no? Cuando se encuentran los dos. Mm, Así, se encuentran los dos. sí, Qué maravilla, ¿no? Bueno, pues pues muchísimas gracias, Rodrigo. Nos pasamos muchas un gracias. poquito del tiempo, pero Para variar siempre. ¿no? Pero bueno, casi lo logramos. Un poquito después, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta conversación, por enseñarnos a escuchar a Margaret Little desde su postura muy humana, ¿no? Y que Ujú. todos, creo que todos los que creemos en esto, eh, necesitamos eh, conocerla, ¿no? Sí. Conocerla, entenderla y, y comprender que todos pasamos por ahí de alguna u otra manera. Bueno, y ese de pasarlo por ahí tiene que ver también con las razones por las cuales yo creo que estos modelos teóricos han sido resistidos, porque sacan al analista de su comodidad simbólica, de su comodidad neurótica, aunque lo neurótico implica sufrimiento también, pero es una comodidad al lado de este territorio de lo que significa esta transferencia y esta contratransferencia y las regresiones en la transferencia y también las regresiones en la contratransferencia. Se ha dicho en simple, los psicoanalistas no nos queremos volver locos, digamos, en sesión, y nos resistimos, pero sin embargo es un punto donde vamos a poder hacer encuentro con pacientes. O sea, yo un paciente que está en la luna no puedo ir a Venus a buscarlo, tengo que ir a la luna a buscarlo, si está a encontrarme con él. Si está en la luna, yo no puedo pretender encontrarlo en la Tierra. Y eso significa que yo vaya a la luna. Y eso significa, bueno, un poquito de psicosis de uno, una regresión en la contraferencia de uno. Sí, Y tener la confianza y eso ya es el análisis de uno, ¿no? La experiencia analítica personal, tener la confianza de enloquecer y de sanar. exacto. Y sí, Ujú. yo te digo, sí, o sea, no, o Es sea, no eso. pasa nada, caray. O sea, Sí, así lo voy a decir ya, ¿no? Así, con mis palabras. No hay bronca, o sea, no pasa nada. O sea, por eso eso. tanta resistencia a entrarle a esta parte, pues como le dicen en algunos lados, relacional, ¿no? Sí, sí. ¿No? O sea, esta parte más de la relación contigo y el otro, donde el sujeto o el paciente o el analizante se siente humano, se siente Ujú, persona, se siente visto, se siente escuchado, se siente sentido, se siente... ¿Por qué? Porque no está esa rigidez de la ortodoxia, aquella donde todo hay que interpretar, ¿no? Cómo hay que ujú, interpretar, ujú, entonces, pues no pasa nada. También ujú, hay que conocer nuestra propia locura, ujú. definitivamente. Digo, yo al menos así lo digo. O sea, Sí, sí. prefiero saber que tengo mi propia locura y la sané, ¿no? Ujú, Y que no la verdad no me da miedo, ujú, no me asusta. ujú. Winnicott Exactamente. no le asustó, ¿No? no le La vivió. asustó. La vivió, la trascendió, la aceptó, la trabajó. Y así hay muchos. Ujú, Bion, Green, ujú, hay muchos. Ferenczi. ujú. Sí, y eso es lo interesante de este libro, porque ella expone, publica, nos hace asequible, con valentía, con respeto, con cuidado, eh, su propio proceso. Que es válido Mm, y al cual a mí me encanta su historia de ella y su recuperación y su valor y su valentía, ¿no? De no quedarse
atrás como muchos otros que luego te llegas a enterar, ¿no? Ujú, Que se hacen mucho daño, como la que lamentablemente falleció, pero nunca le pudo ayudar. ujú. Así hay muchos, Rodrigo. Lo sé. Yo también. Lo viví, lo sé. Bien, Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Me encantó, de verdad. Ya ves que desde el año pasado yo te decía, Margarelito, por favor, Margarelito. sí, 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 lo sé. Ya hablamos de ella, ¿no? Estábamos pendientes. Sí, sí. Y también ya hablamos un programa, hicimos sobre el ombligo del sueño. Sí, sí. Sí. Ujú, ujú. Bueno, Bueno, Rodrigo, te mando un abrazo, un beso, y pues muchísimas gracias por estar aquí en Reactivarte, guión ujú. bajo, Muchas YouTube. gracias. Muchas gracias por la invitación, Odette. No, y gracias a ti por aceptarla de Ujú. todo corazón. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos, querido público. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Acuérdense, Creativarte-bajo, CEPAP en Facebook, Creativarte-bajo en YouTube. Y que ya va a cambiar, el nombre. Estoy pensando, creo que se va a llamar Conversando con Odette. Bueno, pues